Por eso es que no tenemos aliados de verdad. Están todos en nuestra contra con sus excusas baratas. ¿Por qué carajo mi país no tiene amigos? En el instante en que esas palabras rebotaron en las paredes del aula, Facundo sintió el impulso de soltar el mate que tenía en la mano. Estaban en plena clase de Relaciones Internacionales en una universidad británica de élite, discutiendo el tema para el próximo debate. Min, el estudiante coreano, acababa de soltar esa bomba con una frustración que le salía de las tripas. Un silencio sepulcral se apoderó del aula. James, el estudiante inglés sentado junto a Facundo, arqueó una ceja con ese cinismo británico tan suyo, murmurando algo por lo bajo. Enfrente, Emily, la estadounidense, puso una cara de desconcierto total, como si le hubieran hablado en marciano. Facundo, por su parte, se quedó pensando cómo digerir semejante planteo. Min no estaba jodiendo, tenía la cara tensa, una mezcla de bronca y duda existencial genuina. ¿Lo decís en serio, che? Preguntó James, con voz tranquila pero cortante, rompiendo el hielo. Facundo se dio cuenta al toque de que esto se iba a desmadrar. En los ojos de Min se veía que no buscaba una respuesta de manual, para él, esto no era un simple ejercicio académico, era un drama personal, algo que le quemaba. Bueno, si tanto te preocupa. Hagamos el debate sobre eso, propuso Emily. Ella siempre tan pragmática, tan yankee, queriendo resolver todo ya. Facundo dudó un segundo. Sabía que meterse en ese tema era caminar por un campo minado, pero si lo encaraban desde la lógica y no desde el bardo emocional, podía tener sentido. Dale, me copa, dijo Facundo, acomodando el termo sobre el pupitre. Pero con altura, Vamos a analizarlo como corresponde. James abrió su laptop al instante y empezó a teclear. Facundo agarró su tablet. Sabía que este era un tema que levantaba temperatura fácil. Por eso mismo, se prometió a sí mismo mantener la cabeza fría. Acá lo que valen son los datos, no el relato, pensó. James, sin dejar de mirar la pantalla, arrancó despacio. Antes de contestarte, Min, bajemos a la realidad y miremos los números objetivos. Facundo admiró la calma del inglés. Frialdad quirúrgica. James proyectó la pantalla en la pizarra. Eran los resultados de una encuesta de Imagen País realizada por la BBC. Casi 26.000 personas de todo el mundo. James señaló la parte sobre Corea del Sur. Mira esto, dijo James. En el global, 36% dice que la influencia es positiva y 31% negativa. Parece parejo, ¿no? Pero si haces zoom por país, la cosa cambia feo. Facundo miró los gráficos y chifló bajito. Mira Alemania. 65% de imagen negativa. Facundo sintió el peso de ese número. 2 de cada 3 alemanes te bajaban el pulgar. En Francia, el 47% negativo, en Canadá, el 41%. Incluso en el Reino Unido, más del 40% no tenía una buena impresión. Era obvio, las principales potencias occidentales los miraban de reojo. Esto no es una encuesta de simpatía, de si les gusta el K-pop o no, aclaró James, mientras Facundo leía los informes. Esto mide la influencia política y económica. Es un índice de confiabilidad. Básicamente, si sos un socio serio o no. Facundo asentía mientras leía los análisis de los expertos occidentales. Las palabras egocéntrico, dogmático y poco respeto por los acuerdos internacionales aparecían una y otra vez. Pero lo que más le resonó a Facundo, con su mentalidad argentina curtida en crisis, fue la crítica a la inestabilidad política. El problema, intervino Facundo, gesticulando, es que cada vez que cambian de gobierno, cambian la política exterior. Y así no se puede construir nada a largo plazo, hermano. Si no hay seguridad jurídica, ¿quién te va a tomar en serio? James lo miró. La data es clara, facultad. El tema es entender por qué se percibe así. Min estaba cruzado de brazos, clavando la vista en la pantalla. Se notaba que no podía tragar esa realidad.
Facundo pensó en su propia postura. Como argentino, entendía lo que es tener pasiones nacionales, pero en la academia hay que dejar la camiseta en la puerta. Emily levantó la mano. Facundo sabía que ella, siendo hija de un diplomático, la tenía clara. Min, ¿sabés que a la diplomacia de tu país le dicen la diplomacia murciélago? Facundo casi se ríe. Emily no tenía filtro. Min se puso tenso. ¿Qué carajo significa eso?, retrucó el coreano. Emily, señalando unos gráficos en su pantalla, explicó la famosa ambigüedad estratégica. Corea tiene una alianza militar histórica con Estados Unidos, pero económicamente prioriza a China. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo, pensó Facundo. Emily mencionó el quilombo del sistema antimisiles THAAD. Cuando Corea lo instaló por pedido de Estados Unidos, China se le vino al humo, boicots, prohibiciones de turismo, pérdidas millonarias para empresas como Lotte. ¿Y qué hizo el gobierno coreano?, preguntó Emily. Arrugó. Se bajó los pantalones ante China con las famosas 3 no más misiles, no integrarse al escudo de Estados Unidos, y no hacer alianza militar con Japón. Facundo escuchaba y negaba con la cabeza. Eso es lo peor que podés hacer, pensó. Si te mostrás débil, te comen. Mientras tanto, siguió Emily, Estados Unidos les pide que se definan en el Indo-Pacífico. Pero Corea sigue tibia, mirando para otro lado para no ofender a China. Las alianzas se basan en la confianza, Min, dijo Emily. Y en Washington están hartos de que nunca se sepa de qué lado juegan. En Internet dicen que Corea es un veleta. Y si querés ser amigo de todos, terminás no siendo amigo de nadie. Facundo entendió que ese era el gran dilema. Geopolíticamente están en una posición jodida, sí. Pero esa ambigüedad es lo que destruye la confianza. Llegó su turno de hablar. Respiró hondo. Tenía que decir las cosas como son, sin vueltas. Mirá, Min, te lo digo como alguien que valora la palabra, arrancó Facundo. El problema principal no es dónde estás en el mapa, es que no cumplen lo que firman. Y eso es lo que más jode a un vecino o a un socio. Facundo trató de no sonar agresivo, pero estaba frustrado. Lo más simbólico es el acuerdo de 2015 sobre las mujeres de consuelo. Fue un acuerdo, final e irreversible, con Estados Unidos de garante. Japón puso la guita, pidió perdón, cumplió. ¿Y qué pasó? Cambió el gobierno en Corea y dijeron, no, esto no sirve, y tiraron todo para atrás. Min lo miró con recelo, como si Facundo fuera el enemigo. Y ni hablemos del Tratado de 1965, siguió Facundo, ya embalado. Se suponía que ahí se cerraba todo reclamo. Un tratado internacional es la ley suprema entre naciones, pacta sunt servanda. Pero ahora sus jueces salen con fallos que contradicen eso, y el gobierno se lava las manos diciendo que es la independencia judicial. Para el mundo, eso suena a excusa barata para no hacerse cargo. Japón tiene que pedir perdón de verdad. Saltó Min. Pero si ya lo hicieron 1000 veces, boludo. Replicó Facundo, tratando de mantener la calma. Murayama, Kono, Abe. Hay declaraciones oficiales. Pero cada vez que cambia el gobierno allá, vuelven a foja cero. Mueven el arco todo el tiempo. ¿Qué quieren? ¿Que se arrodillen todos los días? El problema de fondo, explicó Facundo, bajando el tono, es lo que llamamos diplomacia emocional. Usan la política exterior para ganar votos adentro. Hacen populismo con las relaciones internacionales. Y eso mata cualquier confianza a largo plazo. Emily asintió. En los foros dicen que Japón ya no está enojado, está resignado. Es como hablar con la pared. Facundo coincidía. Si por más que cumplas, el otro te cambia las reglas mañana, no hay relación posible. Cumplir los pactos es la base de la civilización, che. Min seguía callado, con cara de pocos amigos. James volvió a levantar la mano. Y no es solo política, la economía también les está pasando factura.
James mostró datos de comercio. El superávit de Corea con China se había convertido en déficit por primera vez en 28 años. China ya no necesita lo que ustedes hacen. Aprendieron a hacerlo solos y más barato. Facundo miró los números. Están en el horno, pensó. Dependen de un país que les compite y les quiere sacar el mercado. Están atrapados, analizó James. Económicamente atados a China, pero necesitan la seguridad de Estados Unidos. Esa contradicción es insostenible. Dependen en un 80% de China para las baterías, agregó James. Si China cierra la canilla, como pasó con la urea, se les para el país. La imagen que dan, dijo James, es de un país que se mueve solo por interés momentáneo, no por valores compartidos. En ese momento, Min estalló. Se levantó de golpe, rojo de furia. Paren la mano. Están equivocados. Gritó, con la voz temblando. Nos odian porque somos fuertes. No se dan cuenta. Facundo abrió los ojos como platos. ¿Qué dice este pibe?, pensó. Si fuéramos débiles a nadie le importaría. Que hablen mal es prueba de que nos tienen envidia. Min estaba sacado. Y la amistad de Japón con Taiwán es todo mentira. Taiwán los usa. No existe la amistad real. Facundo no podía creer lo que escuchaba. Min estaba negando la realidad, atacando a otros países para no mirar sus propios problemas. Japón es el culpable de todo. Si ellos fueran sinceros, nosotros tendríamos amigos. Remató Min. El aula quedó en silencio. James dijo suavemente, esa actitud. Creo que esa es justamente la causa del problema. Es una mentalidad de víctima total, agregó Emily, negando con la cabeza. Si siempre la culpa es del otro, nunca vas a madurar. Facundo suspiró. Le daba un poco de lástima. Esto es el ejemplo perfecto de la diplomacia emocional, Min, dijo Facundo, ya sin ganas de discutir. Te mostramos datos, te mostramos hechos, y vos reaccionás con gritos y victimización. En vez de argumentos, tirás la pelota afuera. Min se mordía los labios, queriendo contestar pero sin argumentos lógicos. El ambiente estaba cortado con cuchillo. Entonces, el profesor Harrison, una eminencia en la materia, caminó hacia el frente con paso tranquilo. Un debate fascinante, señores, dijo con una sonrisa paternal. Se paró frente a la pizarra. El problema de Corea es complejo, como bien dijeron. La falta de consistencia, los cambios bruscos de política y el dilema de seguridad son reales. Facundo se sintió validado. No estaban hablando pavadas. Pero, dijo el profesor, mirando a todos, también hay que tener empatía. Corea vive en un barrio muy complicado. Facundo asintió. Sí, profe, tener a esos vecinos no es changa. No es como nosotros que estamos lejos de todo o como los ingleses que son una isla. Exacto. Sus opciones son limitadas. Pero. El profesor hizo una pausa dramática, estar en una situación difícil no justifica romper las promesas. Miró a Min, no con enojo, sino con comprensión. Min, entiendo tu pasión. Es tu patria. Pero en diplomacia, la emoción es mala consejera. Tu reacción de recién es un espejo de lo que le pasa a tu país. El profesor escribió una palabra grande en la pizarra, confianza. Para tener aliados, primero tenés que ser confiable. Tenés que demostrar que tu palabra vale, gobierne quien gobierne. Priorizar el interés nacional a largo plazo sobre el berrinche del momento. Facundo asintió con convicción. Eso era clave. Japón, con sus defectos, ha mantenido una línea coherente durante décadas. Eso genera previsibilidad. Y la previsibilidad genera confianza. De este debate, cerró el profesor, llévense esto, los datos matan al relato, y la seriedad es la moneda más valiosa en el escenario internacional. La clase terminó. Facundo guardó el mate y el termo en la mochila. Mientras salía, reflexionaba.
Había aprendido que ser un país serio no es solo tener plata o armas. Es tener conducta. Es que, cuando das la mano, el otro sepa que no se la vas a soltar mañana. Y eso, pensó Facundo con orgullo, es algo que hay que defender siempre. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te pareció interesante este análisis, no te olvides de suscribirte al canal y darle un buen like. Nos vemos en la próxima.